Buenos días, tengan todo hoy, día 15 del mes 4 del 2023. Vamos a tener en la plática de hoy resultados efímeros de la palabra de Dios. Concepto que debemos tener todos planificados para entrar al reino celestial. Amén. Cuando digo al reino celestial no quiere decir que nos vamos para el cielo en ningún rapto. Eso son pruebas de Dios para ver si nosotros estamos bien confirmados en su palabra, en lo que ha expresado. Dígolo de nuevo, como muchas veces le he dicho, que el Señor ha expresado que andemos por los caminos antiguos, que andemos y preguntamos cuál es la senda correcta. Amén, gloria. Y esta predicación que estoy haciéndole en este postrer tiempo ya final, en este postrer tiempo final, en la senda en la cual debemos estar, los que quieran aclarar las cosas reales de Dios y no andar con las fantasías esas religiosas, de tantas fantasías religiosas que hay, fundadas en pensamientos humanos y no en la palabra de Dios, en la palabra que Dios dio a través de sus coyundas y sus cuerdas. He dicho sus coyundas, sus profetas, hasta Machía profeta. Las cuerdas son los apóstoles de Amachía. Por eso es que dice coyundas y cuerdas que Dios ha utilizado en sus siervos literal aquí en la tierra. Y siervos espirituales como el Espíritu Santo y la legión de ángeles que lo secunda, ordenados del Eterno. El Señor nos dice que no nos aprestemos a escuchar fábulas ni nada que esté contra la ley de Dios, que todo lo que sale de su boca tiene que cumplir el propósito para el cual Él lo ha enviado. Envió la circuncisión para que se haga. Envió el Shabbat, el sábado, para que lo cumplamos. No que cojamos el camino de la bestia, porque ese camino no nos conduce a la salvación, sino es el camino de la perdición, que fue nombrado en San Juan 8:44. Bien, leemos en la escritura en el Evangelio de San Juan 8:44. Dice así: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Y vosotros, hijos de ese Señor, sois. Ha habido en toda la vida una lucha contra la palabra de Dios. Y el fundamento ese de ser hijos del diablo es para muchos de muchos que van por la senda ancha, amplia, porque quiere decir eso que van a su pleno deseo y no a la voluntad de Dios. Muchos dicen yo creo en Dios, pero lo hacen a su manera,
porque no se puede desviar uno de las palabras que salen de la boca de Dios. Eso es muy cierto y nosotros hemos entendido que es así, muy elemental. La línea de mi predicación es infranqueable. No se puede quitar nada. Hay veces que yo digo un verso y me equivoco en decir el verso completo de la cosa que estoy hablando. Por ejemplo, en la lección que di Anterior. La anterior, dije Mateo. San Mateo 19:18 sobre el rico y es San Mateo 19:17. Esa introducción, esa cosa que se introduce a uno, ¿de dónde proceden? Del mentiroso. Y es espíritu que uno no lo entiende, pero que cuando uno se posesiona en las cosas de Dios realmente, es muy difícil porque el Señor dijo, es angosto el camino, quiere decir que no es fácil, porque uno mismo dice un verso que no es y a veces se troca en eso. Y entonces dice, bueno, dijo esto, está muy bien posesionado en la plena confianza que lo asiste el Espíritu Santo, pero hay otro que se le mete en el medio a estorbar. Vamos a ver esta guerra. Vamos a leer ahora ahí en Deuteronomio capítulo 13 del verso 1 al 3. Esa instrucción que nos da el Señor ahí. Dice la escritura en el libro de Deuteronomio, de Barim en hebreo, del capítulo 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Dios vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Dios vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Las instrucciones que recibimos del profeta Moisés son para siempre durante duren los siglos en esta tierra, porque dice que para siempre. En la misma Pascua, Pesa en hebreo, había que hacer la memorización para siempre, para recordar. La fiesta de las cabañas, para recordarla. La fiesta de la fruta, que es en Sukkot. en Sukkot, Sukkot es la cabaña. digo, Sukkot de las cabañas, Shavuot, en Shavuot, la semana, que viene siendo después de Pesach, el tiempo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés. Se llaman pentecostales ¿cómo se llama? De pacotilla, porque ese tiempo ya pasó y ellos no tienen ese don de espíritu que había en esa época. Así que son mentirosos de todas maneras. Son hijos de la mentira de vuestro padre el diablo. Amachía cuando dice que sean todos uno como nosotros, Padre, somos uno, tú y yo uno. Es que no hay diferencia, porque lo que enseñó el Padre al Hijo, eso es lo que el Hijo nos enseñó. Amén. Él dice que no vino a abrogar o a quitar, a abolir ningún profeta. Entonces lo que el profeta Moisés dijo es muy cierto porque es palabra del Padre. La misma palabra que él está enseñando a Machías, que no vino a abrogar ningún mandamiento del Padre. Entonces, ¿por qué la tierra, todas las personas de fe han abrogado ley de Dios? Puntos de la ley de Dios. Eso es una insolencia grande.
que no les da permisión a la gente a entrar a la gracia que Dios está prebendando. Ese socorro, con esa palabra con que Dios nos socorra, nos socorre, la estamos olvidando por nuestro pleito con Dios, por no obedecer, por estar mirando versitos que dicen otra cosa y no tienen una explicación correcta de ellos. Porque la ley se explicó correctamente y no se puede negar ni un punto de ella. Porque cosa sucia no entrará a la nueva vida que Dios está prometiendo que va a darnos a todos. Gloria. Donde no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá nada. Eso lo vamos a leer más adelante. Pero a la medida del tiempo, mucha gente trae las carticas para tirar cartas. Caracoles, como decimos en Cuba, lo que cogen piedrecitas o palos, algo así, un sortilegio de eso, de santería, de brujería, de todas esas cosas. Eso, el hombre está lleno de eso, todo el creyente está lleno de todas esas fantasías, todas esas cosas diabólicas que Dios prohibió. Incluso los soñadores de sueño. Hay que tener mucha atención de acuerdo al pie de la palabra del Señor para saber rechazar los que piensan le dan un sueño no correcto, no con una visión correcta, sino con una visión tapada porque no pueden hacerlo, porque no pueden, los espíritus satánicos no pueden divulgar claras las cosas de Dios, sino ocultando algo para que crean en la mentira. Ahí yo tengo el entendimiento de un doctor, que para mí son indoctos todos ellos. Todos los que predican el evangelio de hoy en día son unos indoctos, como dice Pedro, el apóstol Pedro, que destruyen la verdad de la palabra de Dios con suposiciones y mentiras. David Diamo, que había visto al Señor, pero que no le vio la cabeza, nada más que le vio los pechos y eso. Esos son sueños o visiones. Puede ser lo que sea, porque Dios es grande y lo podemos mostrar para ver si tú le eres fiel o no. Eso es prueba. ¿Cómo tú vas a estar creyendo una cosa que tú no ves una visión clara cuando Dios habla claro y alto y concisamente? Como digo yo, que esta predicación mía es infranqueable, porque no tiene torcedura, porque hablo al pie de las cosas. No dice el Señor ahí en su palabra en Tesalonicenses, yo los entrego a operación de error, yo Dios los entrego a operación de error. No está en operación de error la gente. Están, como dije anteriormente, para que tú y yo seamos uno, Padre. No están, ninguno. El catolicismo queriendo alar a sus hijas porque son sus hijas. El ecumenismo haciendo cada nuevas versiones, quitándole de las versiones antiguas. Eso es falso, porque el falso nombre ese que le dieron en las escrituras a Dios, le dicen testigos. Esos que le decimos nosotros, testigos de quién. De un nombre falso que está escrito en las escrituras. Porque ¿quién hizo la escritura? Un falso régimen dictatorial romano, católico, por orden de imperio, que todo el mundo obedeciera a Roma, al obispo de Roma. Yo me he echado todos esos play. ¿A santo qué? Para que todos vean de ese punto de vista
falsos, entregados a espíritus de error. Dios nos mandó a quitar el Shabbat, el sábado, para poner un domingo, porque les parece que hicieron una simulación de que si Machía, que si qué sé yo, que si vino, que si el día de Ramos, que si tanta trayectoria de esa. La procesaron como un cambio. Cuando Dios dice que todas las cosas van a ser nuevas, no quiere decir que cambia la actitud de lo que ella haya programado aquí. No la cambia. Por eso es que aquí se habla severamente que hay que cumplir hasta el último punto. Ni un punto de la ley será quitado, dice Amachía. Entonces, ¿hijos de quién son? No resisten la prueba de Dios, porque están en camino extraviado. Y por eso Dios ya al final los entrega a la operación de error, al enemigo, que de principio es maldito desde el principio. ¿Y de qué principio puede decir que tenemos talento nosotros, que confiamos en el Señor? Porque es infranqueable, digo yo, esto que hablo. El principio de arriba, cuando él estaba arriba y fue expulsado aquí y no tenía lugar para destruir. Pero el principio de aquí también se inserta ahí, en el principio de su falsedad, que es padre de mentira desde el principio. Aquí, cuando él le habló a la serpiente, no es que ya Dios había hecho ya por medio del Espíritu Santo al hombre. Y los ángeles también que tenían potestad, por eso le dice, hagamos al hombre. Entonces la gente empieza con la choricera que son muchos dioses, no señor. Dios es uno solo. El único. Único. No hay tantos dioses ni nada de eso. Los dioses los van inventando en el camino los hombres de pecado. Los falsos predicadores, los falsos profetas, como dijo Machía, que iban a venir falsos profetas. Falsos predicadores, Mateo 24, 24 y otros versos anteriores también. Pero no los ven, no ven que están en la falsedad. Porque Machía dijo que vendrá el diluvio de fuego, vendrá el acatombe final. El verdadero diluvio de fuego, no esos fuegos de los montes quemándose por aquí y por allá. Eso está en las 7 plagas del Apocalipsis. Plagas nuevas que iban a tener la humanidad. Y han tenido humanidad plagas nuevas ¿desde cuándo? El Machías, ¿desde cuándo dijo el Señor? Yo te mandaré plagas que no están escritas en la ley, porque las que están escritas en la ley son las que estaban hechas allá en Egipto. Y dice que después te voy a mandar más plagas, las que no están escritas. Si están escritas es una ley, pero no están escritas. Porque el ébola esa, el SIDA, el coronavirus, nada de eso estaba escrito. Pero estaba dicho, el Señor lo dijo. Está dicho que iban a ser plagas que no estaban escritas. Entonces se cumple todo el orden de la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay mucha locura que no entienden y hablan de Dios, pero están perdidos en el llano. Que no se puede ser homosexual, ni lesbiana, ni se puede andar echándose con hombres, ni nada de eso. No, que desde el antiguo se perdieron ciudades por eso. Y que dice que se van a perder también. Porque eso lo mismo que había es lo que va a haber. Y ahí está. Hasta que venga el diluvio de fuego y que hará la prueba. Eso está también en la prueba de Dios. Dios probaré. Y en el diluvio de fuego vas a ver que se quede como los jóvenes que estaban en el horno de fuego, que yo se lo he dicho varias veces, en el tiempo del primer imperio Nabucodonosor, que metieron los jóvenes hebreos ahí en el y no se quemaron. El ángel estaba allí, un ángel de Dios estaba allí con ellos. Gloria a Dios. Se asombró el rey y dijo, si yo eché 3, como hay 4. Bendito. Los vio, porque Dios le da vista para ver cuando Dios quiere que las personas hagan un proceso. Sin embargo, levantó una estatua
de lo que había dicho Daniel y de la parte de oro, de la parte de plata, de bronce, de la parte de plata, de la parte de hierro, ¿sí? Y hizo una estatua. Y no mandó Dios que hiciera estatua, la mandó el hombre a hacerla para... Entonces se apartó de Dios. Pero en el tiempo de primero de los reyes sí castigaban a las personas espiritistas, esos adivinadores y todas esas cosas fueron castigados. Pero la maldad ha sido tan plena que ya a los últimos va a venir la candela para toda esta gente. Por eso procuremos que cuando tengamos lo que se llama evangelio de palabras de Dios, buscar la que tengamos verdaderamente. Eres carpintero, eres albañil, eres jardinero, eres de cualquier, eres doctor, abogado, que sea, pero que seas persona limpia, no importa que sea, eres un rey, eres un emperador, eres un presidente de un país, de una república, pero gobernando correctamente, ordenado con la orden de Dios. Esto no existe. Existen los que quieren hacer bien, pero tienen una doctrina falsa, que es la que sembró el catolicismo y la que tienen todas esas sectas evangélicas, que no son uno. Y quieren una democracia con comunismo, que el comunismo lo que quiere es ser ellos. Y no abren esa gente que se meten a comunistas, que no abren los ojos sabiendo que Chechino mató a mil gente y que Cuba y toda esa gente votan y reprenden a todos los contrarios a su idea. La política comunista de Cuba, la de Venezuela, de dictadores de Nicaragua, todas esas cosas. ¿A dónde está entonces que el hombre es hermano? Queriendo que China, que los comunistas, que todo sea comunismo. El islamismo, que todo el mundo tiene que ser islamista. A la cañona de que porque sí. ¿Qué clase de dioses son esos? Uno porque no son Dios y otro porque es Dios. El Dios del islamismo fue confirmado en el 622. ¿Cómo no se dan cuenta de ellos de que cambiaron el Dios de ellos por otro nombre? Que es grande, sí, es muy grande. Sí, porque Satanás es grande, porque embroma toda la tierra. Porque los hijos de Machí es el padre de mentira, vosotros. Hijos de vuestro padre el diablo, soy por mentiroso. Una película, predican a nombre de Dios, pero con una película mentirosa. No, que Martí lo prometió allá en lo de Cuba, que soy cubano. Lo prometió Martí. Sí, pero Martí no prometió comunismo. Ni que Batista hiciera lo que le dé la gana y se embolsara el dinero del pueblo. Y el PRI y el Grau y toda esa gente más atrás. Pero se llamó República. Le tienen un odio que los comunistas a los americanos. Pero sin embargo, están chupando de la teta americana. Más que de los comunistas. Porque están queriendo y metiéndose en los Estados Unidos para meter un comunismo ahí. Para hacer una razón de ellos. Pero no es la razón. Porque no, eso no es ni socialismo, ni es democracia, ni nada de eso. Porque lo que quieren es meter su pie para prevalecer para siempre ellos y su descendencia, como el comunismo de ahí de Corea. El padre ahora manda el hijo y el otro que le manda el nieto y así. Ellos mismos ahí. Y destruyendo a la demás gente. Aunque los demás chinos eran de cosas extrañas, de religión extraña también, porque no hay ninguno que se escape, señores. Todos están bajo el oficio de la mentira.
Y por eso esta predicación que tengo yo es la que Dios mandó para el último tiempo, Amén. para que Gloria a Dios. hayan Aleluya. salvadas, para que se salven algunas personas, no mucho, la manada pequeña de Dios que va a entrar a poseer la vida esa que Dios está prometiendo. Los demás van a coger infierno, van a coger el infierno de fuego y azufre. Porque predican mal, muy mal la palabra de Dios, todos esos falsos doctores. El infierno que nombró Machía y eso de Lázaro y el rico y Lázaro, esos son utopías. Son ejemplos de qué sucederá a la persona. Cuando te dice a ti el muerto nada sabe, se ve que el muerto no sabe nada, física y literalmente, pero que espiritualmente nada sabe tampoco. Dios es el que gobierna, los espíritus vuelven a Dios, claro, si ese es un espíritu de Dios. Amén. No los dio el diablo ni nada, son todos. El diablo es espíritu de Dios y todos los demonios son espíritus de Dios también. Pues todo lo creó Dios, caballero. Gloria a Dios. Pónganse las pilas, caray. Vamos a leer ahora, dejar un poco esto. Entre col y col, como hago yo, entre col y col una lechuga. Es decir, entre una cosa y hablo todas las verdades que están en el mundo. Sucesos y cosas. De mentirosos por todas las partes. Políticos mentirosos, acciones mentirosas, resoluciones que el hombre hace falsas y lo hacen a nombre de quién, de otro, a nombre de Dios, haciendo lo que le da la gana. Obvian la mitad de la evangelización de Isaías, el profeta Isaías. No le dan la gana de creerlo, ¿qué le vamos a hacer a eso? La condena. En los tiempos de Mashiach les habló claro y duro, que por eso, como ellos tienen la cabeza torcida, mataron a Mashiach, pues había que matarlo. Porque la escritura decía que había que matarlo, pero si no hay torcedura, no lo matan. Entonces, ¿dónde está la torcedura? Siguió andando, por eso es que viene el fuego que va a venir. O es que ya se enderezaron ya a los primeros que se les predicó la palabra de Dios en las coyundas. Y a los que se predicaron la palabra de Dios en las cuerdas, en los apóstoles, siervos de Mashiach, por ende, siervos de Dios, todos. Espíritu Santo, siervos de Gloria a Dios. Dios. Esta es la realidad, el verdadero evangelio. Si el que lo quiera oír, tiene que hacer los procesos de la ley. No puede faltarle ni a jota ni a tilde. Ninguna fraseología gramatical del punto de la ley, nada. Esa es la autoridad de Dios. Cada vez que Dios ha abierto la boca para dar un mandamiento, hay que obedecerlo. Y Él prueba a la gente. Pero ya a la postre, ya al final, sabía que tenía que entregar a toda la humanidad, como la entregó en el tiempo del diluvio, que acabó con todos. Solamente dejó una postura que estaba bien con Él. Y aquí va a haber posturas que están bien con Dios. Es decir, personas, ¿entienden lo que digo? Que van a ser correctos, Gloria. que van a aceptar los mandamientos de Dios correctamente. No testigos, no adventistas, no hedionistas, nada de eso. Todo eso tiene que desaparecer. Que yo conocí a un tal Gedeón, que el Espíritu Santo le dijo que había que guardar los mandamientos. ¿Cómo no lo voy a creer yo que sea el Espíritu Santo si le está diciendo que hay que guardar los mandamientos? Como se dicen en las Escrituras, que todo el hombre está en guardar los mandamientos. Temer a Dios y guardar los mandamientos. Amén. ¿Y cómo se teme a Dios? Ven que los hechos
ver que el testimonio es claro desde una punta hasta la otra. Desde un evangelio dado al principio hasta el evangelio y Galud al final. Apocalipsis. Apocalipsis. No. No. Hay que inventar y hay que remendar la palabra de Dios porque los papas, esos papas, cambiaron todo el orden de las cosas de Dios. Según dice Daniel, el profeta, ya 7:25. Torcidos que son. Se dicen doctor fulano, doctor mengano, el evangelista fulano, Jadelí, toda esa gente están metida en las patas de los caballos. Son hijos de perdición. Siguen el pecado y el error. Y no miran bien las escrituras. Tienen que salirse de ellas y no se salen. ¿Qué es lo que los envuelve entonces? El enemigo, que es muy grande, es grande, como ese grande que nombra mucha gente, ¿tú me entienden? Su Dios es grande, pero no más grande que el Eterno, que aunque tenga una sola persona es más grande que todos ellos, porque los barre a todos, los va a barrer a todos esos dioses, que los barrió antiguamente y lo que hicieron después, en el año 622, ese que hicieron ahí. Y lo generalizaron ese tal profeta falso, porque oyó espíritus de demonios y lo instruyó espíritus de demonios. Estamos ya en el umbral de la historia, ya al último suceso, ya. Vamos a leer ahí Apocalipsis 21, ¿no? 21. Bueno, leemos en el libro de Apocalipsis, en hebreo y Galut, el capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Yohanan, si Juan en español, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas,
y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura era tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, medida de hombre, la cual es del ángel. Y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una. Cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandeciese en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Fíjense toda la escritura esa, todo el simbolismo que tiene. Y los puntos simbólicos, sentido figurado y sentido literal. No hay necesidad de templo, porque Dios es el templo. Amachía es el tabernáculo. Eso es así. Cuando Pedro fue a fallecer, dice, tengo ya de dejar mi tabernáculo, su cuerpo. ¿A qué se puede referir? Al cuerpo de él. Tabernáculo era donde se reunía, el punto de reunión de la gente. El templo era el punto donde se reunían, donde hay un templo hecho de mí, como les he nombrado en esta ocasión. En el año 622 se creyó ahí el templo ese musulmán, cuyo Dios es falso. Porque a todos esos lugares del oriente, como dice la escritura, que te está hablando y razonando, fueron apóstoles a los 4 ángulos de la tierra a predicar la palabra de Dios, con el décimo tercero también, que era Pablo. Sin embargo, el fundamento nada más que está sellado con 12 fundamentos. Pablo está mezclado entre ellos como un extra. Digo lo que es, lo que veo. 12, 3 para aquí, para el norte, 3 para el sur, 3 para el poniente, 3 para el occidente. Es decir, que fueron repartidos los apóstoles. No, apóstol era el apóstol Pablo de los gentiles, no, señor. La palabra de Dios era para los gentiles. Amachía le dijo a sus apóstoles,
y por todo el mundo. No te está diciendo, pero primero vayan a la casa de Israel. Amén. Hay prioridad en Israel porque Dios puso en Gloria Israel, depositó su palabra. No en China, no en Rusia, no en los ingleses, no en Roma. Dios depositó su palabra en la raíz de Sem, de los semitas, Amén. Gloria. no de los cananitas, ni de los efeitas, sino en los semitas. Dios tenía depositada su trayectoria, o el barco que va contra viento y marea, y las olas, y el barco ahí, y el barco ahí. Y la palabra de Dios ahí, a través de ese tiempo, a través de nosotros también. Los apóstoles todos eran israelitas, no decir de Judá, porque no, yo no soy de Judá. Yo sé que no soy de Judá, yo sé que soy de Leví. Lo sé por parientes míos. Ahí eran 12 tribus. Pero que aquí no se está tratando de esto que estoy diciendo yo ahora, sino de lo que hizo Dios en ese simbolismo. Partieron para toda parte. Y antes que surgieran los musulmanes, ya Pablo había predicado y los apóstoles habían predicado la palabra. Que aunque habían sinagogas en esos lugares, ellos no predicaban nada. Aunque la palabra de Dios dice que la ley era para todos. Porque en Daniel, porque sepan bien claro que en, en Abraham se justificaron con la circuncisión. Mucha gente que muchos esclavos que había comprado a Abraham, que ya eran sus siervos. Y que en el tiempo de Abraham ya él les pidió a sus siervos. Y por eso es que tú ves que en África, aquí aparecen tribus que se circuncidan. Porque esos son de los descendientes de que eran No sirvas de orar. siervos de Abraham, que les dio la libertad. Y fueron a sus respectivas tribus. Eso es lo que más me convence a mí de la realidad. Cuando en el mismo episodio de la reina Estel, de los escritos, como dice Nevin Ketuvim, Torah Nevin Ketuvim, en los Ketuvim eso no es escrito, está Esther. Y en la reina Estel se convirtió en una tonga, un brujón puñado al judaísmo, que es la religión que iba constituyendo el Señor. El judaísmo no ha cambiado. Quien lo cambia son los judíos. Quien lo cambia son los llamados cristianos, esos. Todos ellos, todos, que cambiaron, como ya los he dicho, cuando se reunieron en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, que empezaron por primera vez a llamar el nombre ese que llamaron de Roma, llamado de Roma, la potentosa Roma. Ah, no fue así. Todo el que conozca la historia, sépase que es así. Todos esos cambios. A Miriam le pusieron María y hicieron un sancocho con la palabra de Dios. Y totalmente siguen cambiando leyes. Y llamándose santurriones esa gente que son hijos de Satanás, es lo que son. Por eso tienen que despertar para este tiempo, en esta evangelización que estoy ofreciendo. Porque es la palabra de Él, la que dijo que iba a ser predicada para lo último. Y como yo he despertado, me he dado cuenta de cómo es el problema de la cosa. Miren, ahí en el último verso de Apocalipsis, capítulo 21, hay una enseñanza también de que fue enseñada desde antiguo. Por eso es que se dice andar por los caminos antiguos.
En Isaías 52:1. 52:1. Ese verso sale de ahí. Porque hay Biblias anteriores, ¿eh? Revisiones anteriores a esta de 1960, que todo eso lo va formando el ecumenismo ese, falso religioso, y va quitándole propiedades de Dios, aunque tienen que poner cosas, pero la ponen diferenciada, diferenciando el orden de ese verso. Y allí, en las versiones más antiguas, yo he tenido la gracia de Dios de leer el verso que estaba ahí reflejado. Isaías 52:1. La concordancia. La concordancia estaba ahí reflejada. Y ahora en la del 60 no está reflejada. Entonces, como yo he leído entendido, ¿y qué sopeteo es este? ¿Qué sopeteo es este con la palabra de Dios? Todos los cambiadores de palabra de Dios diciéndose que son de Dios y están durmiendo en la primera muerte, que los muertos no saben nada, para cuando despierten y venga el juicio, el infierno de ese fuego que está dicho ahí, lo que van a sufrir. No hay ningún rico en el infierno y eso no, eso es una hipótesis, una metáfora, una enseñanza, ejemplo de que Dios da de lo que va, cómo va a estar en el futuro de la segunda muerte. La primera muerte es la violación que se hizo de tomar el fruto que Dios dijo, no lo coja. Y cuando Dios dice, no hagas esto, no lo hagas. Y cuando Dios te dice, haz esto, hazlo. Porque te va a ir bien haciéndolo. Sépase los que me están oyendo, que tienen que ponerse los pantalones. Es decir, que tienen que ver la salvación correctamente como es. Contasten ese verso que yo digo, el verso ya 27 de ahí. De Apocalipsis 21. Del capítulo de Apocalipsis 21. Con Isaías, eso, 52, para que usted vea que es lo mismo, pero que lo trasladan mal. En una ocasión lo trasladaron bien, en revisiones anteriores. Creo que desde la misma revisión de la Reina Valera 1909. ¿No? Ahí está redactado hasta ahí. El verso ese con la concordancia. Con la concordancia. Isaías 52. Y yo, ¿por qué leo? Estudio, caballero, porque me parece que tengo obligación de entender que si voy a estar programado para poseer el chance ese que Dios está dando, porque somos todos pecadores, porque hasta Machía no fue pecador, pero viene bajo el signo del pecado, caballero. Así que hay que entender las cosas y ponerla y situarla en su lugar. Que han puesto a Machía como el Eterno. ¿Qué cosa es eso? Es hijo del Altísimo, Gloria a Dios. del Eterno. Yo soy hijo. Este que está a mi lado es el hijo. Todos somos hijos. Hasta Satanás es hijo de Dios. Todo es de la creación de Dios. En Deuteronomio 32, 39, sí. Te está diciendo, yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Yo curo, yo doy la herida y yo la curo. Él hace y deshace. Por eso es que los entrega a operación de rol, para que el enemigo lo haga. Y mira que es grande, que mete libros aparte de la Torá, de la parte de lo que los Nibín han dicho. De profeta falso. Del budismo, del islamismo, el hinduismo.
el espiritismo, Viendo los mormones, ese, el libro de ellos. mormones, adventistas, gedionistas, que es lo que dije yo, que el gedionista fue porque fue uno que hizo la secta esa hedionista, el Daddy Young, americano. ¿Y por qué hizo eso? Porque Dios le dijo, sale de ahí de los pentecostales, sale, y guarda los mandamientos, cumple con la ley. ¿Y qué hicieron los a ellos? Disfrazarla. ¿Con qué moral me pueden decir a mí? Ninguno de ellos que están guardando la ley, los adventistas. ¿Con qué moral? No la están guardando. Y de que en este tiempo yo seré juez para todos ellos. ¿Ah? Supongo que sí. Supongo que sí. Porque lo que les aclaro las cosas. O más bien lo que soy un exhortador, un reparador deportivo, como se dice en Isaías. Puede ser que sea algo de eso. Pero es la palabra de Dios que tenía que haber sido predicada ya en los últimos tiempos, ya. Antes que ya se termine la historia esta, que va a quedar en el pasado, igual que la que quedó en el diluvio. Pero para poder pasar, como aquella pasó uno, va un grupito seleccionado, va a poder pasar. Si Dios aprueba a Israel, aprueba al gentil también. Porque lo dijo Pablo, pero Pablo, apóstol. Yo hablo con la voz de ellos. Pablo lo dijo. Si Dios no perdona a Israel, tampoco te perdone a ti. Lean las escrituras. Eso lo digo yo desde el punto de vista que yo he leído las escrituras. Pues si son perdonados los padres, en Amachía viene siendo padre también. Porque si Satanás es padre, los mentirosos, Amachía viene siendo padre de los que no, de los correctos, de los que no son falsos en la tierra. Y que Amachía es Dios también. Yo también soy Dios. Porque todo el que tiene movimiento, poder, es Dios también. Por eso es que el diablo es padre de mentira. Tiene poder. Poder, tiene mucho poder. Si es verdad, tiene mucho poder. Es grande, sí, es grande. Dios le dijo a Moisés, tira la serpiente, tira el palo ese, la bácula. Y se volvió serpiente. Y llegó el otro con los hechiceros y tiraron 2 varas también. Y las varas, se volvieron en serpiente. Eso es irreal. Eso fue real. ¿Por qué? Porque tiene fuerza, tiene poder, es poderoso. Es grande, sí, es grande, pero no tiene más grande, no es más grande que Dios. Dios da el chance de poder pasar para el otro, como pasó Noé del diluvio, después de este fuego que va a venir, a lo que está preparando, a lo que se preparan para poder entrar, ¿eh? A eso también. Ahora, ¿qué chance le da el grande más grande que es más grande? O que es grande, que fulano es grande. Pero no puede decir que es más grande que el Dios de Israel. Eso nunca lo he oído mental. Ese, es grande, sí. Pero hasta ahí nada más llegan. Porque no puede dar salvación. La salvación es de Dios, del Eterno. Y que aunque todos seamos eternos, mire hasta dónde va mi filosofía, aunque seamos eternos todos, es por la mano del Eterno, del que hizo la eternidad. Que el Señor tenga misericordia y piedad de todos.
y pueden escuchar esto, puedan ver y constatar los versos y puedan decir, este es un siervo de Dios. Y nosotros seremos siervos de Dios si obedecemos la voz de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy la palabra de él. Y el secundario es la palabra del estómago, el pan del estómago. Perdona nuestras Y deudas. perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Amén. amén, amén. Voy a decir la bendición del sacerdote, porque el sacerdote ya postrero es Amachía. Los demás fueron sacerdotes secundarios hasta que llegara la orden que Dios tenía prevendada para que llegaran a Machía, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ese es el tabernáculo que desciende del cielo. Gloria a Dios. La ciudad no necesita templo hecho de manos de hombre con piedras, ni bloques, ni nada de eso. Quítense esa envoltura que tienen antigua, que lo que había en el templo, nombrado, que Dios no moda en casa hecha de manos de hombre. Dios nunca estuvo ahí. Pero el Espíritu Santo siempre fue el que estuvo aquí, el ángel de Dios. Gloria a ¿eh? Dios. Y tampoco mora en templos de hecho de mano de hombre ningún ángel. Suénense esa verdad también. La Machía es nuestro templo y de ahí para allá que se desmayen todo el dinero ese y todas esas cosas que quieren, porque el arca de Dios es su palabra, su ley está en el cielo. Es eterna. Amén. Y aquí la han destruido. Por eso viene fuego. No es por otra cosa. Porque no dice vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. No lo dice por bueno. Lo dice porque son sinvergüenza. Quieren hacer lo malo, según se dice en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Léanlo bien. Porque quieren ser de que de por sí. Allí también se dice en Isaías. Punto aquí, punto allá, un poquito ahí, un poquito de mandamiento aquí, otro poquito de mandamiento allá. Y no creyeron. No queremos, dice ahí, no queremos, eso es lo que pasa. En la realidad eso es, no se dice esa palabra, pero eso es lo que sucede. No quieren. Pues la bendición a Mashiach, como dije, llevaré queja Adonai bemereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja beasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. Amén, Amén. amén, amén. Amén.